Aprovechando que se viene el fin de semana, les voy a enseñar una estrategia de opciones binarias para OTC con velas Heiken Ashi. Esto me lo han preguntado muchísimas veces. En primer lugar, tener en cuenta que las velas Heiken Ashi no son igual que las velas comunes, por lo cual ustedes pueden ver el precio quizás en la cola de la vela y no en el cuerpo como se ve en las velas comunes. Entonces eso los puede llegar a confundir. Lo que pasa es que las velas Heiken Ashi se calculan de diferente manera que las velas comunes. Es en base a promedios. Es como un indicador metido dentro de una vela. ¿Okay? Si ustedes quieren indagar más acerca de las velas Heiken Ashi, pueden buscar en Google y van a tener muchísima información acerca de cómo se calcula y demás. Pero no voy a perder tiempo en este video porque no es lo que nos interesa. Nosotros aquí nos vamos a centrar en dos tipos de velas en particular. El primer tipo de vela que vamos a buscar Heiken Ashi es la vela Heiken Ashi alcista de fuerza. ¿Qué yo llamo una vela Heiken Ashi alcista de fuerza? Este tipo de vela verde que no tiene cola por debajo, no hay cola por debajo, y que el cuerpo es más grande que la cola que deja por encima. Esa es una vela de fuerza alcista Heiken Ashi, ¿ok? Y la vela de fuerza bajista Heiken Ashi para mí es una vela de este tipo, como vemos aquí, que no tiene cola por encima y que el cuerpo es más grande que la cola de la vela que deja por debajo, pero no tiene cola por encima. Entonces, sabiendo lo que es una vela alcista de fuerza Heiken Ashi y una vela bajista de fuerza Heiken Ashi, esta también vale de aquí, vamos a elaborar una estrategia muy fácil. Yo creo que es tan fácil que se van a dar cuenta que la puede aplicar cualquier persona que haya empezado hoy mismo en las opciones binarias. Bueno, y la estrategia es la siguiente. Vamos a colocar el gráfico en 15 segundos para hacerlo más rápido. Vamos a colocar una expiración también de 15 segundos. ¿Okay? Por eso que lo vamos a hacer en OTC, porque fíjense que en mercado normal no les deja expiraciones de menos de un minuto. Entonces vamos a ponerlo aquí, que sí nos deja 15 segundos. Entonces 15 segundos de vela, 15 segundos de expiración. Podemos utilizar, como vamos a hacer una sesión de prueba, voy a utilizar una operación mínima de $1 para que ustedes vean. Simplemente esto lo que quiero ver es mostrarles cómo funciona la estrategia. Después quizás voy a hacer más sesiones. Entonces lo importante aquí es, en primer lugar, encontrar un panorama claro, ¿bien? En donde uno pueda encontrar velas de fuerzas que han mandado el precio en una determinada dirección y que no han vuelto a ser tocadas. Fíjense, miren acá. El precio aquí, esta fuerza alcista, ¿bien? Que comienza aquí abajo. Esta es la primera vela, pero la vela de fuerza es esta que está aquí. Fíjense, cuerpo grande, más grande que la mecha de arriba y no tiene mecha abajo. Entonces, esta vela para mí puede llegar a ser una zona de reacción importante. Tan simple como eso. Busco la vela de fuerza y meto a 15 segundos. Ahí está. Ahí metí un trade a 15 segundos justo cuando va a tocar la vela de fuerza. Fíjense. Ahí está tocando la vela de fuerza. Son 15 segundos. La pasó hacia abajo por muy poco. Pero fíjense cómo se gana el trade. Ustedes observaron que yo pongo la línea justo en la parte de abajo de la vela de fuerza alcista y el precio pegó y retrocedió. No importa que ahora se vaya por debajo, pero nosotros sabemos que si esta es una vela de fuerza alcista que mandó el precio hacia arriba y que no volvió a ser visitado nunca, el nivel inferior, ese nivel inferior va a dar al menos, no siempre, porque no es 100% asertiva, pero en la mayor cantidad de casos va a dar al menos una reacción entre 10 y 15 segundos que me va a permitir ganar. ¿Ok? Entonces, ahora, para una bajista, yo, por ejemplo, lo que tendría que hacer es esperar que el precio venga al inicio de este movimiento a la primera vela de fuerza. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un movimiento fuerte bajista, muy potente, que se inició a partir de esta vela roja. La primera la vamos a tener en cuenta, la segunda cumpliría las condiciones de la vela de fuerza, pero es muy pequeñita comparada con la siguiente, porque tiene cuerpo más grande que la cola que está debajo. Pero fíjense que es muy pequeñita comparada con la siguiente. Entonces, por ahí se podría tomar esta como vela de fuerza, le ponemos la línea arriba, esta de aquí porque tiene el cuerpo grande
y más grande que la mecha, ¿ok? Entonces esta se puede tomar en cuenta. Esta de aquí, fíjense que el cuerpo es casi del mismo tamaño que la mecha, esta que ven aquí, fíjense la mecha, fíjense en el cuerpo. Entonces esa no sé. Y esta también, el cuerpo puede ser por muy poquito más grande que la mecha, bien, esta de aquí, pero aquí tenemos otra aquí abajo en donde el cuerpo sí es sumamente, esta de aquí que ven aquí la voy a marcar, esta, el cuerpo sí aquí es tremendamente más grande que la mecha. Entonces, si yo tengo una vela de fuerza aquí, pero después más abajo tengo otra vela de fuerza importante, pues corro la línea ahí, encima de la vela de fuerza que tenemos aquí. Aquí hay otra vela de fuerza, fíjense, cuerpo más grande que la mecha, sin cola arriba, podemos también tomarla en cuenta. ¿Ok? Y después tenemos otra aquí abajo, otra vela de fuerza, fíjense, en donde tiene el cuerpo mucho más grande que la mecha, que la podemos tomar en cuenta, pero ya hay que tener cuidado porque estamos cerca ya del precio. ¿Ok? Tampoco, porque aquí hay otra, fíjense, otra vela de fuerza acá, que tiene una cola más chica que el cuerpo, pero está muy cerca del precio. Y cada vez que esté más cerca del precio, se complica más. Yo tomaría estos tres niveles. Este es el mejor, el último es el mejor. Este primero está bastante cerca del precio. Esta vela de fuerza de aquí puede reaccionar, fíjense, el cuerpo más grande que la mecha, pero fíjense que esta vela de fuerza está muy cerca del precio y después de un movimiento tan largo es muy probable que aquí pueda llegar a romperlo. ¿Okay? Entonces yo voy a tomar esta vela de fuerza, esta vela de fuerza y esta vela de fuerza. ¿Por qué razón tomo esas tres? Pues porque no me gusta tomar velas de fuerza que estén demasiado cerca del precio. Porque si estoy muy cerca del precio, lo que puede llegar a pasar es que, si bien aquí tengo una vela de fuerza, esto arriba lo rompa sin anestesia. ¿Ok? Entonces trato de buscar velas que no hayan sido tocadas nunca en el pasado, su nivel, en el caso de las velas bajistas, el nivel superior, que no haya sido tocado en el pasado y que estén a una distancia razonable del precio para que me puedan dar un rebote cuando el precio llegue ahí. ¿Ok? Vamos a esperar que el precio llegue ahí y vamos a ver cómo hacemos la entrada. Ahí está el precio acercándose, todavía no llegó, tenemos que esperar que toque realmente el extremo de la vela de fuerza. Aquí está, el extremo alcista. Vamos a esperar que toque, todavía no ha tocado. Bien, es el primer extremo de los tres que habíamos marcado. Recordad que hicimos este y este. Vamos a esperar que toque. Esta vela creo que lo va a tocar. Por muy poco, lo tocó por muy poquito. Fíjense que casi llega, no sé si llegó exactamente. Y reaccionó. Quizás nos lo perdimos la reacción, porque llegó muy cerquita. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que hay que tomar el primer toque, porque por ejemplo, si esto ahora se empieza, esto importante tener en cuenta, si esto ahora se empieza a lateralizar y rompe, ese es peligroso, ¿ok? Ese es peligroso. Hay que tomar el primer rebote. Yo este primero me lo perdí, una lástima, ¿ok? Vamos a probar a hacer un segundo rebote, pero es muy probable que lo perdamos, porque para que ustedes vean, lo hago a propósito, para que ustedes vean que el segundo rebote es peligroso, ¿ok? Mejor probar, mejor disparar en el primer rebote. Cuando no sé si esto lo terminará ahora. Bueno, esta se perdió. Pero fíjense, es el segundo rebote y no es bueno hacer en el segundo rebote. Lo hice a propósito para que ustedes vean que era este el rebote que había que tomar. El segundo rebote es peligroso. Bien, me lo vieron hacer a mí recién. Lo hice a propósito. ¿Todavía pueden ser válidos este y este? Sí, pueden ser válidos, pero como el precio llegó muy cerca de este, yo quizás ahora descarte este. Siempre hay que manejarse con ese criterio. Fíjense, si el precio llegó muy cerca y se frenó, es muy probable que si rompe esto sea peligroso. ¿Okay? Me quedo con el de arriba, que es más seguro. Incluso aquí tengo otra vela de fuerza. Puedo agarrar y decir, bueno, lo pongo aquí, en esta de acá arriba. Bien, entonces tomo esta vela de fuerza de acá y esta de acá. Es fácil, hay que irse acomodando a quedarse en un precio que esté razonablemente lejos del precio, porque fíjense que ustedes, si toman en cuenta estos niveles, fíjense que el precio acá, cuando rompa, puede llegar agotado y puede dar un rebote. Ahora, en cambio, en este nivel de acá, si ya llegó hasta ahí, póngale que se lateraliza y rompe y puedes hacer problema. Fíjense lo que nos pasó recién en la entrada que hice, ¿ok? Hice una entrada aquí y fíjense que se perdió justo por eso, porque la entrada buena era esta de aquí, ¿ok? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué hace.
Actualizamos niveles, el precio se fue hacia abajo y me dejó una vela de fuerza aquí muy fuerte con una cola que es más pequeña que el cuerpo. Bien, y vamos a poner nuestro nivel ahí, ¿ok? Para hacer nuestro disparo a la baja cuando el precio llegue a ese nivel. Ahí el precio se está acercando al nivel, vamos a ver si lo toca. Y bien, cuando se acerque, para no perdernos como la vez anterior, el primer toque, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y vamos a ver que se acerque bien cerquita. Esta es una vela de fuerza, ¿ok? Que tiene la cola más chica que, y si no tiene mecha arriba, el cuerpo más grande. Pero estaba muy cerca del precio. Recuerden lo que les digo, siempre buscar las que están más alejadas del extremo para tener una probabilidad mayor. Muy importante eso que tengan en cuenta. Ahí las velas se están acercando. Vamos a ver que se acerque bien. Ahí estamos. Ahí metimos la operación. La metí con un poco más de importe para poder recuperar la pérdida anterior. Son 15 segundos. Y ese es el primer toque. ¿Ok? Recuerden que estamos buscando el primer toque. Listo. Ahí está. Recuperado el trade anterior. Y primer toque. Ahí tenemos la operación a la baja. Metido dentro de esta vela. Después si rompe no importa. De esta vela que es una clara vela de fuerza. Que tiene el cuerpo mucho más grande que la mecha. No tiene mecha arriba. Y además lo importante, como les digo, es que sea una de las velas que si yo busco un movimiento que va en una dirección, no voy a buscar las primeras velas. Por más que esta sea una vela de fuerza, por más que esta sea una vela de fuerza, están muy cerquita del extremo. Yo tengo que buscar las que están lejos del extremo para que me den más probabilidad, ¿ok? No se metan en las primeras, como estoy haciendo acá. Acá yo no busqué estas de aquí abajo. Yo empecé a buscar a partir de, bueno, de aquí, bien, porque el movimiento, fíjense que aquí el movimiento venía muy potente, ¿ok? A la baja, y yo empecé a buscar desde aquí, que era la primera, porque ya el precio había hecho esto, esto y esto. Bueno, ya a partir de que me haga un nuevo movimiento a la baja, no voy a buscar esta, porque esta, por ejemplo, es vela de fuerza, pero fíjense, el precio está muy cerquita. O sea, si yo me pongo a buscar a esta vela como vela de fuerza, es una vela que está en el extremo y el precio la va a romper hacia arriba. Yo tengo que buscar que dentro del movimiento que yo busco, para que tengan también una buena referencia, buscar más o menos que estén, por ejemplo, si yo busco de este movimiento, buscar velas que estén más o menos por encima de, vamos a ver que, vamos a suponer que este movimiento, utilicemos una herramienta que es la de Fibonacci, por ejemplo. A ver, una herramienta de Fibonacci. No sé si esto tendrá acá, retracción de Fibonacci. Bueno, si yo le pongo a todo el movimiento, le pongo esto, ¿ok? De acá hasta acá, todo el movimiento rojo. Supongamos que llegaba hasta acá el movimiento rojo, ¿ok? Empieza en esta velita de acá y termina en esta de acá. Fíjense esto, buscar más o menos que esté por encima del 50% o por encima del 38,2% de Fibonacci. O para ser redondo, por encima del 40% de todo el impulso. ¿Okay? Buscar extremos de velas que estén encima del 40% de todo el impulso. En el caso del bajista y en el caso del alcista, como podría ser esto es un impulso alcista, desde esta vela a esta vela de acá, bien, buscar que el movimiento esté también por acá. O sea, la vela, el extremo, buscarlo por velas que estén desde el 50 o 40% para abajo. ¿Okay? Entonces yo, en estos casos, sí va a tener sentido que diga, bueno, esta es una vela de fuerza interesante porque está por debajo del 50, de 40-50% del movimiento. Estas no porque, digamos, las colas son muy parecidas al cuerpo. Esta es la única que es donde se hizo el disparo. ¿Ok? En este movimiento bajista, como me dejaron ver, como lo pudieron ver ustedes, por ejemplo, decir, bueno, si yo veo todo un movimiento bajista como este, ¿ok? Yo digo, bueno, voy a buscar del 40-50% para arriba. Esta vela, esta vela, esta vela, esta vela están de todo el movimiento, incluso esta estaba un poco arriesgada para buscarla. ¿Okay? Yo hubiese empezado a buscar desde esta, ¿bien? Que están por encima del 40-50% del impulso. Y recordar que ¿dónde se hace el disparo? Bueno, el disparo es muy simple. En la vela de fuerza alcista se hace en el extremo inferior y en la vela de fuerza bajista se hace en el extremo superior. ¿Está? Voy a hacer más videos de esta estrategia para que les quede claro sesiones completas. Pero yo creo que con esta estrategia es una pavada, es simple, es una de las más fáciles, yo la llamaría la estrategia más fácil que voy a explicar este año y la verdad que cualquiera la puede operar. A ver, buscar un impulso, buscar 40-50% de ese impulso y empezar a buscar las velas de fuerza con las condiciones que les dije.
Vela de 15 segundos, disparo 15 segundos y ya se acabó. Y no hay ningún problema con esta estrategia que es muy fácil y cualquiera la puede aplicar. Si este video te ha gustado, te pido que lo compartas, que le des like, que lo comentes, que te suscribas si no estás suscrita al canal y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.